Bueno, hemos llegado al final de este hermoso libro que contiene mucha de la historia criminal y policial argentina. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron esperando que continuara este audiolibro y por supuesto también agradecer a la música que hay detrás de estos capítulos, que está en manos de Emiliano Esmoris y que espero que también esté en algún futuro proyecto. Les agradezco a ustedes que se sumaron a lo último, a los que estuvieron al principio, a todos. Así que los dejo con el último capítulo que se llama Una tumba sin flores ni lágrimas. No tengo fuerzas ni para hablar. No volvería a vivir todo esto. A nadie le gustaría. Quiero charlar. Quiero despedirme. Porque a lo mejor el Señor me llama. Uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no sabe cómo terminan. Los que me han tildado de asesino están equivocados. Fueron traidores. Fueron mentirosos. Clarín inventó todo. Mis abogados también. Todos han mentido e inventado toda la historia. Nosotros no fuimos los secuestradores. Yo fui parte de un grupo político. Defendíamos la patria. Defendíamos al general Perón del bombardeo de la Casa de Gobierno. Dimos la vida por la patria, carajo. Nosotros no secuestramos ni matamos. Solo reteníamos a las personas. Era una guerra clandestina. Nosotros nos manejamos por patriotismo y convicción. Los milicos usaron al Estado y violaron la Constitución. Mataron a gente del pueblo. Por eso retuvimos a Bolini de Prado, que era mercadera de la muerte. Tenía una funeraria y en combinación con los militares y la policía enterraba a los NN de la subversión. Queríamos saber dónde estaban. Esa celda ya estaba hecha en mi casa. Me obligaron a ser parte de todo esto. Los que me obligaron tenían seudónimos. No me arrepiento de nada. Y por todo aquello que hice mal le he pedido perdón al Señor. No les voy a pedir perdón a las víctimas de los secuestros porque no hice nada. Soy inocente. Las confesiones fueron falsas, arrancadas por torturas por orden del juez Piotti, que hizo la plata con la droga y con los desarmaderos de coches. Previamente fui torturado por Echecolatz, que me picaneó los testículos, los dientes y el estómago. Nunca maté a nadie, jamás. La Orga, los Monto, tenían su propia estructura. Uno cumplía órdenes. Ahí yo tenía prestigio. Me respetaban. No robé nada. No tengo un centavo. Esto es el infierno. Es terrible que un hombre que ha sido siempre valiente se esté despidiendo. ¿De qué me despido? Del mundo. No quiero irme. Tengo mucho para dar, pero ya es tarde. Es feo no saber si me quedo o me voy. Por eso lloro, pero me voy. He llorado lágrimas de sangre, tomado de los barrotes de mi celda. He llorado solo, por mi familia, por mis amigos, por todo. Me llevo muchos secretos. No puedo revelarlos porque está en peligro la vida de otras personas. Es una carga pesada, pero debe ser así. Despedida de Pucho ante el periodista pampeano Cristian Caluori, un mes antes de morir. Nunca voy a los cementerios, ni siquiera visito a mis muertos y no comprendo ciertos rituales como los que pasean como turistas entre mausoleos y bóvedas. Mientras un guía habla de arquitectura o de la vida del que está bajo tierra. Pienso en esto y me pregunto, ¿qué hago ahora? Una mañana de invierno, en General Pico La Pampa, parado frente a la tumba de un hombre odiado hasta por sus hijos y sus hermanos. Una tumba olvidada que hasta hoy nadie había visitado.
una tumba sin epitafio ni flores, una tumba sin lágrimas, una tumba cuya pequeña lápida dice Arquímedes Rafael Pucho, 14 de septiembre de 1929, 4 de mayo 2013, QEPD. Si no fuera por los sepulteros que trasladan la tierra en carretillas y el canto de los pájaros que se posan en los árboles, el silencio de este lugar sería perfecto. Miro la tumba donde está Pucho, o lo que queda de él, y me pregunto a dónde fue el resto, su alma, sus odios, sus rencores, sus penas, su maldad, sus gestos, sus secretos. Recuerdo la última vez que lo vi. Estaba parado en su pieza, monologaba sin parar, con la mirada encendida como un pequeño tirano sin multitudes, mientras hacía el repulgue de las empanadas y cada tanto apuraba un vaso de whisky nacional. Se sentía poderoso, aunque no tenía nada. O sí, el hecho de sentirse poderoso. Como si hubiera querido transmitir el secreto de un mensaje vacío para nadie. Ahora es la nada contenida en un ataúd que tiene la misma levedad que un cajón de manzanas. No sé si Pucho estaría conforme con esa lápida sin leyenda. Antes que la indiferencia o el olvido, hubiese preferido cualquier epitafio, aún el más ruin. Aquí yace el siniestro líder del clan, que secuestraba y mataba empresarios en el sótano de su casa. Quizás sea una frase larga para epitafio, pero al menos el viejo se sentiría alguien. Quiero ser recordado siempre, decía. No le temía al infierno, sino al olvido. El viejo ocupa la zona de los parias del cementerio municipal de General Pico, el osario donde van a parar los cadáveres que nadie reclama. Comparte espacio con un hombre que murió en 1983. Los une la misma cruz de piedra carcomida. La lápida del asesino es obsoleta y la letra desprolija, tallada con un punzón, delata que fue hecha de apuro, como para sacársela de encima. Al menos al otro muerto le dejaron flores de plástico. Qué pena que seamos noticia por miserables como este, se queja una mujer que atiende detrás del mostrador de las oficinas administrativas del cementerio. Esta vez, General Pico no es noticia por sus equipos de básquetbol, ni por sus provechosos cultivos de soja, trigo, girasol y maíz. Tampoco es noticia por un hecho que lo llevó a los diarios en 2011, cuando la ciudad entró en los récord Guinness por hacer el asado más grande del mundo, con más de 13 toneladas de carne de vaca que fueron devoradas por 30.000 personas, casi la mitad de los pobladores. Ahora, Pico es noticia por la muerte de Pucho, quien tenía 84 años cuando sufrió un ACV, y porque el cadáver del ex secuestrador estuvo abandonado a su suerte durante una semana. La policía llamó a una sobrina para que se ocupara del velatorio y del entierro, pero la mujer solo se mostró interesada en quedarse con las pocas pertenencias de Pucho, unos 50 libros, revistas viejas, manuscritos, un teléfono celular, un poco de ropa y una carpeta enigmática. Un pastor evangélico que lo alojó en Santa Rosa cuando salió de la cárcel en 2008 prometió asumir los costos de la inhumación, pero no cumplió, no quiso poner la tarasca, reconoce un empleado del cementerio. En fin, al precario entierro de Pucho no fue nadie. En rigor, habría que contar a 4 asistentes, 2 policías que custodiaban el cuerpo y 2 sepulteros. Con su hijo Alejandro, que murió en 2008, pasó algo parecido. En el entierro faltaron manos para llevar el cajón. Lo peor de este laburo es el olor a muerto, que es imposible de describir. Te queda impregnado 5 días por lo menos. Se te pega en la nariz y en la garganta. Lo mejor para sacarlo son las pastillas de mentol. Hago este trabajo sin pensar mucho. Por eso no puedo decir que me haya pasado algo raro cuando enterramos a Pucho, confiesa Rubén,
uno de los hombres que le dio sepultura. Lleva 5 años en ese oficio y jura que en poco tiempo va a retirarse, porque eso de andar enterrando gente quema la cabeza. A su lado está Juan Manuel, otro de los que estuvo el día en que enterraron al viejo. Tampoco sintió nada. Si uno tuviera que pensar en la vida de las personas que está bajo tierra, nos volveríamos locos, dice Juan Manuel. No me importa si estoy enterrando a un asesino, a un actor, a un futbolista o al cura de acá a la vuelta. Ahora lo feo es enterrar a un familiar. Hace 10 días tuve que enterrar a mi abuelita. Eran paladas de tierra y llanto, todo junto, pero había que hacerlo. Voy a vivir 120 años, había bromeado Pucho en la entrevista que le hice para la revista El Guardián. Cuando salió publicada esa nota, Pucho me llamó al teléfono celular. Había algunos párrafos que le habían molestado, sobre todo en los que cuento que seduce a una menor. La confesión causó revuelo en La Pampa, y cuando sonó mi teléfono y era Pucho, supuse que iba a insultarme. Además, en la crónica había puesto que me daba náuseas y asco, pero el viejo me saludó como si nada. ¿Cómo anda, amigo? La revista con mi nota se agotó. Las chicas la llevaron como pan caliente. Lo único que me dejó mal parado es la historia de la pibita. La podría haber omitido. Me hizo quedar como un viejito verde. ¿Así que le doy asco? Su pregunta me descolocó. Le dije que me daba asco la situación. El viejo antes de cortar me dijo: en otra época esto lo arreglaríamos en un duelo de caballeros, con padrino y todo, pero los tiempos cambiaron. No hay rencores. Cuando quiera volver a Pico, me avisa y será bienvenido. Pocos días después me mandó una carta para pedir derecho a réplica. Estimado Rodolfo Palacios, pretendiendo emular al César en su último parte de guerra al Senado romano, después de las Galias, deseo expresarle con el mayor poder de síntesis el profundo desagrado, manifestado conjuntamente con mi opinión y la de mis amigos que estuvieron presentes en la lectura y análisis de la nota que usted me hiciera con fecha 28 de julio de 2011. Consideramos una apreciación periodística que usted conformó. Más que ello, afirmamos que concuerda con el tenor de un libelo infamante, teñida con el color del perjurio y la intención denigrante de la prensa amarilla. Le recuerdo, amigo Palacios, que lo hemos recibido con la mayor sinceridad y elevado profesionalismo. Conforme accediera a su requerimiento telefónico en mi actual residencia transitoria en General Pico, que lamentablemente usted tan indecorosamente ha descalificado, después de haber tenido durante toda la jornada un muy grato encuentro, donde he respondido sanamente a todas sus requisitorias sin tapujos, que en nada concuerda lo escrito por usted desconceptuadamente, y también plasmado fuera de contexto, circunstancia que considero totalmente impropia y sin dar reiterativo supera lo ridículo. Amigo Palacios, al analizar consecuentemente su personalidad, aún en el breve trato mantenido, considero que no es un lobo estepario con piel de cordero, y que al observar el análisis de su pluma, en el correr de la redacción de su libro, El Ángel Negro, no le enrostro cuotas de maldad, sino más bien en la apreciación de mi larga experiencia al superar el tránsito de los 80 años y tener la autoridad para poder analizar el antes, el durantes y el después. Puedo suponer que la autoridad de control de la redacción pudo haberle torcido la mano y la misma ha buscado en la diatriba, con todo lo que ello significa en sus contenidos, la despersonalización, el ridículo, la culpabilidad e incluso la calumnia mancomunada abiertamente con manifestaciones y afirmaciones falsas. Inclusive, fuera de contexto, el periodismo negro y voluptuoso en estos casos necesita Caifás,
que agiten y enardezcan a la multitud para el logro de sus objetivos, crucificar un justo. Le reitero, señor amigo Palacios, que soy cristiano evangélico practicante. Por lo tanto, no tenga dudas de que no puedo guardar rencores, y mucho menos propiciar cualquier tipo de maldad. Le manifiesto en carácter de colofón que acepté su promesa y compromiso telefónico en cuanto a su afirmación posterior a la publicación de referencia por mi llamado telefónico a usted, donde me expresó que publicará la totalidad de la presente nota como descargo a sus palabras infamantes en carácter de desagravio personal, para mi satisfacción particular y de mis amigos que tuvieron oportunidad de conocerlo y participaron en el curso de la entrevista que le concediera de modo exclusivo. Espero que sepa comprender caballerescamente el derecho al disenso. Lo saluda muy respetuosamente Arquímedes Rafael Pucho, contador y abogado. Destacaba algunas palabras en mayúscula, como solía hacer en los mensajes que les mandaba a los familiares de las víctimas de los secuestrados, y había escrito crucificado con S. Recordé que Rogelia Pozzi, viuda de Aulet, dijo que las cartas que recibía del secuestrador aparecía ansiedad con C. Pucho siempre tuvo problemas ortográficos con la C y la S, dijo Pozzi. En su casona de 2 plantas y 200 metros cuadrados, Pucho coleccionaba platería y obras de arte. En Pico llegó a vivir en una pensión con un catre sin baño. Cuando secuestraba, sus vecinos lo llamaban el loco, porque barría día y noche con una escoba. Para unos era una manera de hacer de campana mientras mantenían cautivas a las víctimas. Para otros era una obsesión que mantuvo hasta su muerte. Cuando lo visité en la pensión, barrió durante media hora. Incluso me mandó una carta con una foto suya autografiada en la que aparecía barriendo. Detrás le había escrito esta leyenda: con el mayor afecto al reciente amigo Rodolfo, en el deseo de que esta entusiasta amistad sea el inicio de un prometedor futuro en camino a la verdad y al respeto y vigencia del derecho, la ley, la libertad, la Constitución y los derechos humanos por los que tanto he luchado. Un fuerte abrazo, 9 de julio de 2011. Solía llamarme día por medio. Le comunico que estoy formando a nuevos cuadros peronistas. A usted, querido amigo Palacios, ya lo haré peronista puro y duro. Ya que estoy, aprovecho para pedirle un favor. ¿Me podrá prestar unos mangos? Ando medio seco y me estoy mudando, me dijo una vez por teléfono. Le dije que no podía prestarle, pero insistió en pedirme dinero a través de una carta. Apreciado amigo, te envío estas líneas para confirmarte mi nuevo domicilio y darte mi teléfono fijo. Es una casa muy confortable con todas las comodidades y servicios sobre un predio de 12,5 por 55 metros y cuento además con comodidades de alojamiento para amigos en carácter de visita, por lo que podrás venir cuando quieras. Serás bien recibido. Te adjunto una fotocopia de una entrevista publicada en el diario La Reforma sobre algunas manifestaciones políticas mías, sobre el advenimiento de ciertos ignorantes que se creen políticos. Los falsos peronistas son peores que los gorilas. Algunos concejales de aquí aceptan dádivas, son corruptos. Los denunciaré uno por uno. No respetan las bases peronistas de nuestro general, que buscaba una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Arquímedes nunca dejará de ser un soldado peronista con el bastón de mariscal, que siempre enarboló la doctrina peronista que los irresponsables embusteros no conocen. Un combatiente debe ser como el soldado espartano que descansa en la pelea. Apreciado Palacios, nuevamente le reitero la imperiosa necesidad de contar en breve con la ayuda económica que me prometió, motivada en estos momentos
con el cambio de mi actual alojamiento que me insume elevados gastos que imperiosamente debo afrontar. Apelo a su comprensión. Entiendo que será para usted un esfuerzo, pero en este momento acuciante para mí, valoro y aprecio mucho su ayuda. Arrímese y haga el depósito al Banco Nación, y cuando haga el giro, confírmeme por el celular. Y a cambio me gustaría tomarme el trabajo de corregirle sus libros, asesorarlo en lo posible y hacerle comentarios y notas al pie. Lo saluda con aprecio Arquímedes Rafael Pucho, abogado y contador. Durante un tiempo no supe más nada de Pucho, hasta que un día me sorprendió con una noticia impensada. Se puso de novio con una mujer llamada Graciela, 45 años menor que él, y se fueron a vivir a una casa que alquilaron a medias. Ella era empleada de limpieza de una comisaría local. Se conocieron cuando lo contrató como abogado, después de ser estafada por una especie de secta que creía en brujas y hechiceros, pero en el fondo querían quedarse con la casa y los ahorros de Graciela. Pucho la rescató de ese infierno y la llevó al suyo. Solían pasear de la mano, ella siempre vestida de negro, como la Rosaura de Marco de Nevi, y sin preocuparse por el pasado de su novio. ¿Vio qué linda novia que tengo? Planeamos casarnos, me confesó Pucho una vez por teléfono. Solía llamarme por las tardes. Nunca supe por qué lo hacía. Quizás estaba aburrido. No solía dormir la siesta y buscaba divertirse con algo. Las charlas que tenía con él eran absurdas. Decía que tenía nueva novia, que planeaba viajar a Buenos Aires para seducir a jóvenes mujeres y que se imaginaba desfilando por los canales de televisión para contar su macabra historia. Un día llamó a la revista El Guardián y le preguntó por mí a un compañero. «Hola querido, habla Conchita Barreda, pásame con Palacios». A mí me dijo, «Hola, habla Conchita, te voy a cagar a escopetazos», y rió a carcajadas. Luego dijo, «Estoy esperando que la justicia me autorice a viajar a Buenos Aires. Quiero invitarlo a usted a alguna parrillita de San Telmo, donde nací. Y después podemos ir de putas a algún piringundín o de cacería nocturna. Con mi labia y su juventud hacemos un desastre». Seguí su delirio y le dije que también podíamos jugar al pádel, actividad pasada de moda que practico todas las semanas. «Claro, Palacios», se prendó el viejo. «Siempre fui un gran deportista y con mis 80 y pico cuestas le paso el trapo a más de uno. Ya lo verá con sus propios ojos». A veces llamaba a la redacción porque le gustaba preguntar por algunas de mis compañeras que cada tanto atendían el teléfono justo cuando él llamaba. Nunca olvidó sus nombres. Llamaba y decía, ¿están Yamila, Anaí y Micaela? ¿Son lindas? ¿Cómo andan? Cuando vaya a Buenos Aires quiero invitarlas a salir, anunciaba para espanto de esas mujeres. Una mañana, un enigmático hombre me llamó para darme la noticia. El señor Pucho, dijo así, señor Pucho, tuvo una ACV y está mal, no puede moverse. Me pidió que le avisara porque quiere verlo. Analicé la posibilidad de viajar, pero consideré que no valía la pena. No tenía sentido entrevistar a un hombre postrado en una cama, como un grotesco y tenebroso show de la muerte. Por otro lado, pensé que Pucho iba a sobrevivir. No me volvió a llamar, ni por medio de terceros. Poco tiempo después me enteré de su muerte por los canales de noticias. La noticia de la muerte del líder del clan fue celebrada por los familiares de las víctimas. Siempre dicen que no hay que alegrarse de la muerte de una persona. En este caso, y que Dios me perdone, pienso todo lo contrario. Me alegra que Pucho haya muerto, pero quizá nunca se sepan sus secretos. Alejandro un día reconoció que no podía decir nada porque lo había arreglado con la familia. Rogelia Pozzi dijo, por fin, en la tierra hay un desgraciado menos. Luego supe que el viejo murió en su cama mientras dormía. Lo encontró su amigo Eliud Cifuentes.
el pastor que lo cuidó durante su agonía. Volví a General Pico, esta vez para retratar una ausencia, y compruebo que Pucho es indeseable aún después de muerto. Salvo un puñado de seres extraños que lo recuerdan con cariño, la mayoría siente desprecio por él. En este cementerio de Pico no puede aplicarse esa frase hecha y trillada que refiere al silencio de los cementerios. El ruido se impone, empleados administrativos que hablan y toman mate, y los sepulteros que van y vienen con carretillas llenas de tierra. En General Pico es difícil encontrar a alguien que no se haya cruzado con Pucho, que no lo haya visto caminar vestido de traje y con un maletín, a paso lento, en busca de clientes o nuevos contactos. Era común que el viejo entrara en una verdulería y se pusiera a hablar con las jubiladas. El diálogo se cortaba cuando él les decía: ¿saben, señoras, quién soy yo? ¿Les suena el apellido Pucho? En mi recorrida por el barrio donde vivió el viejo, al azar elijo hablar con una mujer que sale de su casa en bicicleta. Tiene una historia para contar que involucra a su ex vecino, el asesino. Ese señor era maligno. Mi perro ovejero alemán nunca se enojó con nadie, hasta que lo vio a él y se puso fuera de sí. Un día le mordió la pierna y Pucho me denunció a mí. Quería que fuera presa por la mordedura del perro. Una cosa de locos. Pero al tiempo, Arquímedes olvidó el episodio del perro. Una noticia le causó peor efecto que la mordida. Una tarde recibió en boca de su médico una condena inapelable. Tenía un tumor cerebral y sus días estaban contados. Empobrecido, sin clientes, sufrió otro golpe mortal. Su novia Graciela decidió abandonarlo. En la mala, con unos pocos pesos en el bolsillo, el viejo no tenía dónde caerse muerto. Hasta pensó que en la cárcel la pasaba mejor. Estaba acompañado, los presos lo respetaban por sus conocimientos y no le faltaba un plato de comida. ¿Quién iba a hacerse cargo de él? A esa altura no se sabía qué lo iba a llevar a la muerte, si su enfermedad o la miseria. Al final encontró un salvador, un ángel protector que lo acompañó hasta sus últimos días. Un hombre incomprendido por sus vecinos que no podían creer cómo era capaz de ayudar a un personaje siniestro de la historia policial argentina. Ese hombre es Eliud Cifuentes, un docente secundario y pastor evangélico. No es el pastor que se negó a pagar la inhumación, que acogió en su casa al decrépito villano. En sus últimos meses de vida lo cuidó como si fuera su padre. Lo bañó, lo cambió, lo peinó, lo afeitó, lo trasladó a Babucha para ir al baño, lo alimentó, escuchó sus monólogos y lo acompañó al médico. Pobre Arquímedes, lo extraño tanto, confiesa Eliud cuando abre la puerta de su casa enrejada y custodiada por dos perros que él mismo espanta tirándoles agua. Es un hombre amable y no es difícil imaginarlo en el rol de paciente interlocutor de Pucho. En el living hay una mesa con 2 Biblias abiertas. Me siento en la silla del medio, que es de madera y tiene un almohadón rojo. ¡Qué casualidad! Ahí donde te sentaste se sentaba Arquímedes, dice Eliud. Podría haberme sentado en las otras 5 sillas, pero justo elegí la silla del viejo. A esta altura es inevitable no estar sugestionado. Vengo de visitar la tumba de un asesino que conocí en vida. Su nombre resuena desde que llegué a esta ciudad y ahora estoy en la casa donde pasó sus días finales. Arquímedes Pucho es como un fantasma. Me impresiono aún más cuando Eliud me cuenta: el que te llamó cuando Arquímedes tuvo el ACV fui yo. El viejo quería hablar con vos. ¿Y sabe qué quería? Quería despedirse de vos. Sabía que se iba a morir y por eso mandó a llamar a los que consideraba sus amigos. Eliud no logrará que me sienta culpable por no acudir al llamado de Pucho. Solo consigue hacerme sentir raro. ¿Uno de los peores asesinos civiles de la historia me consideraba su amigo? ¿Qué hice de malo para que pasara eso?
empiezo a creer en lo que un día me dijo una persona en medio de una acalorada discusión. Si pudiste manipular a un psicópata de manual como Robledo Puch, podés manejar a cualquiera. ¿Qué parte de mi ser consigue tener empatía con psicópatas crueles y desalmados? Eliud habla del viejo, habla con admiración y cariño. Dios me puso a Arquímedes en mi camino. Todo tiene un porqué. Jesús le dijo a uno de los malhechores con el que fue crucificado que iría al paraíso con él. ¿Sus vecinos lo criticaron por haberlo alojado? Eso siempre pasa. Arquímedes cumplió condena, cometió errores y los pagó. Pero hay una condena social que es para toda la vida. Cuando lo conocí, en una iglesia evangélica, supe que ese hombre se había transformado gracias a la palabra de Dios. ¿Cómo fueron sus últimos días? Los vivió en paz. Me decía, hijo, gracias por lo que estás haciendo, hijo. Sabía que se iba a morir, pero por otro lado, sacaba fuerzas para seguir viviendo. Hasta pensé en llevarlo a Cuba para seguir el tratamiento. Estaba dispuesto a sacar un préstamo, pero se nos fue antes. ¿Y qué pasó con su novia Graciela? Estaban separados. Era una relación complicada. ¿Por la diferencia de edad o por el pasado de Pucho? No, Arquímedes era sabio, intelectual y hablaba un lenguaje que Graciela no entendía. Yo se la había presentado. ¿Usted cree que no estaban enamorados? No lo sé, se querían. Los problemas empezaron cuando ella llevó a vivir a la casa a su madre. Arquímedes se opuso, pero al final cedió. No quería vivir con su suegra. Además, ella se levantaba muy temprano y lo despertaba. Al final eso terminó por desgastar la pareja. Él no podía entender cómo su novia prefería a su madre. Creo que él quería dormir con una mujer, tener a una mujer al lado para no sentirse tan solo. ¿Seguía enamorado de su ex esposa Epifanía? Pienso que sí. De su convivencia con Arquímedes, Eliud recuerda 2 momentos que nunca olvidará. Una vez se le ocurrió llamar a Silvia, una de las hijas de Arquímedes, que después del caso se cambió el apellido. Le planteó sin vueltas la posibilidad de que se reconciliara con su padre. Para mí está muerto, no quiero saber nada de él, dijo ella. Otra vez su padre la llamó y obtuvo la misma respuesta. Para mí estás muerto, muerto en vida. Voy a cambiar el número de teléfono para que no me molestes más. Y colgó. Según Eliud, Pucho se sentó y lloró en silencio. Otro día, los dos tomaban mate y leían la Biblia cuando sonó el teléfono de la casa. Atendió Eliud. Una sobrina de Pucho le comunicó. Era para avisar que murió Silvia, la hija de Arquímedes. Eliud miró al viejo, se sentó y se mantuvo en silencio. ¿Qué pasa, hijo? Es como si hubieses visto un fantasma. ¿Pasó algo malo? Eliud no sabía cómo decirle la mala noticia. Su cara lo dijo todo. Pasó algo malo, ¿no? ¿Murió Epifanía? ¿Mi ex esposa? No, Arqui, su hija. Murió Silvia, tenía cáncer. Pucho se desplomó sobre la mesa y lloró como un niño. Eliud fue testigo de una escena inimaginable para la psiquiatría forense. Un asesino inconmovible lloraba sin consuelo. Todos deberían saberlo. Los psicópatas también lloran. Por más que uno se pregunte por qué ayudó a un hombre despiadado, él siempre pondrá una sonrisa y dirá: Dios perdona a los que se han equivocado, y yo no soy quien para negarle un plato de comida a un semejante que se ha brindado a la palabra del Evangelio. El pastor me lleva por el barrio en busca de personas que puedan hablar bien de su amigo. Pareciera una misión imposible, pero en este viaje todo es posible. Se detiene frente a un galpón donde reparan bicicletas.
no hay timbre. Eliud aplaude. Enseguida sale un hombre con las manos manchadas. Se llama Sergio. Ahora lo recuerdo. Es uno de los 2 amigos que me presentó Pucho en aquel asado que compartimos en la pensión. Sergio me mira con desconfianza. Intuyo que no ha quedado conforme con mi nota de ese encuentro. Me lo hace saber. ¿Cómo lo mataste al viejo? Me hace pasar a la cocina y ofrece una botella de ginebra que toma del pico. Lo primero que hace es mostrar un cuadrito con la nota de la entrevista que le hice a Pucho. La diferencia es que el viejo recortó una de sus fotos y la pegó en la tapa, como si él hubiese sido el personaje principal de la portada. A sus amigos nos regaló esa nota fotocopiada en colores y nos firmó un autógrafo. Era muy generoso. Nunca lo juzgamos. Una vez yo caí gravemente enfermo y él me vino a cuidar y me dijo que dejara de chupar. Sergio pide que su apellido no aparezca publicado porque desde que sus vecinos se enteraron de su amistad con Pucho, dejaron de saludarlo o de llevarle bicicletas para reparar. La gente es mala y cree que por estar con una persona que mató, uno también es asesino. A Arquímedes siempre lo recuerdo. Es más, el otro día me equivoqué y lo llamé al celular. Después caí en la cuenta de que estaba muerto. Esa frase que ahora me sorprende tomará sentido pocas horas después, durante unos días después de mi visita a General Pico. Desde un celular con característica de esa ciudad me mandaban este tipo de mensajes. Hola Palacios, me enteré de que anduvo en el pueblo preguntando por mí. Abrazo grande, soy Arquímedes. O ¿cómo anda? Soy Arquímedes. Espero que no se mande macanas cuando escriba la nota. Lo espero cuando quiera, ya sabe dónde encontrarme. Respondí a esos mensajes y del otro lado descubrí que Sergio era el autor de la broma macabra. Arquímedes tenía varios amigos, dice Eliud. De hecho, una de las hijas del dueño de la pensión, llamada Mirela, lo fue a visitar cuando estuvo internado por el ACV. Y eso que él y el padre de la chica se odiaban. A él le gustaba rodearse de gente. Mejor dicho, le gustaba poner a prueba a las personas, como un juego. Un juego sano. Por ejemplo, decía que andaba en proyectos faraónicos que iban a dar dinero y muchos se le acercaban por eso, por interés. Como dice Shakespeare en Rey Lear, los locos guían a los ciegos. No estaba loco. De hecho, cometió delitos por su ambición económica, pero lo hizo por su familia. Dice que tenía varios amigos, incluso usted lo cuidó hasta el final, pero nadie fue a visitarlo al cementerio. Es verdad, yo tengo que ir. Algún día voy a ir. A Eliud le brillaban los ojos. Queda claro que usted lo quería. Sí, lo extraño. ¿Quiere ver dónde dormía? Bueno. Eliud me lleva a una piecita del fondo. Me imagino al viejo llenándola de papeles, usándola como su oficina privada. Por las dudas aclara, no murió acá, sino en la casa que alquilaba con su novia. Ya no vivía conmigo, pero yo me la pasaba con él. La última vez no quiso ni que lo afeitara, apenas podía moverse. Yo le daba de comer en la boca. El día anterior a su muerte lo vi mal, amarillo, como un cadáver viviente. Cuando lo quise despertar, el día que pasó lo que pasó, fue muy duro para mí saber que se había ido, pero su memoria seguirá viva, su cambio, el camino que hizo del mal hacia el bien. Eliud no es el único que se encariñó con el viejo. Reinaldo Barreda, un estudiante de veterinaria que ahora ocupa la pieza de Pucho en la casa de Eliud, habla maravillas del famoso asesino. Siempre me aconsejaba, me decía, pibe, estudia y trabaje, sea alguien, y cuídese de las mujeres, que siempre arruinan todo. Una vez me regaló un cuchillo para comer asado. Era un sabio, y estaba arrepentido por lo que había hecho, aunque hay que ver si en verdad lo hizo. No somos Dios como para juzgar a alguien, y Dios todo lo perdona. La próxima visita es al peluquero. Se llama Rubén Pérez.
un hombre canoso y corpulento. Mientras barre el piso lleno de pelos lacios, castaños, pregunta quién de nosotros se cortará el pelo. No necesitamos ningún corte, simplemente queremos preguntarle por qué no le quiso cortar el pelo a Pucho. Porque era un asesino. Entró acá con aires de rey, pero le paré el carro enseguida. Le dije, no señor, no se equivoque, yo a usted no le corto el pelo. ¿Y Pucho qué dijo? Que no sabía nada de su vida y que no era ningún asesino, que yo solo me valía de lo que decía la prensa. ¿Y usted qué le respondió? Le volvió a decir que no le cortaba el pelo a los asesinos. Se fue cabizbajo, quizás maldiciendo para sus adentros. Nunca volví a verlo. ¿Le cortaría el pelo a Videla? No, de ninguna manera, pero a Firmenich tampoco se lo cortaría. El hombre hablaba con la tijera en la mano derecha y el secador en la izquierda, apoyado contra un espejo. Es una especie de peluquero de lo moral, un juez de la cabellera de cretinos y tahúres, honrados y decentes, malditos y malvivientes. ¿A Barreda lo atendería? El peluquero duda. Déjeme pensar. Si compruebo que el hombre mató a su familia porque enloqueció y no estaba en sus cabales, probablemente le cortaría el pelo. Ahora, si el tipo lo hizo de modo planificado, lo echo a los gritos, que le corte el pelo otro. ¿Y sus vecinos qué dijeron del episodio, Pucho? La mayoría me felicitó. A este hombre mucha gente le daba vuelta a la cara. El diálogo podría haber seguido, pero ya no valía la pena. El coafer justiciero había hecho su descargo. Ahora el destino es la pensión donde me recibió Pucho cuando nos conocimos y que ahora ocupa el joven estudiante. Entro y veo todo igual, la parrilla, las piezas pequeñas, algún inquilino que sale al patio a llenar un balde de agua. De pronto aparece Mirela, la hija del dueño de la pensión. Tiene 30 años, pero aparenta muchos menos. Trata de pasar inadvertida. Se pone nerviosa cuando le pregunto por Pucho. Solo puedo decir que ese hombre hizo mucho mal. Pero tengo entendido que lo fuiste a ver al hospital cuando tuvo el ACV. Sí, pero cuando me vio dijo algo feo. ¿Qué dijo? ¿A qué vino ese gato? Y me fui mal. ¿Antes se llevaban bien, pese a que estaba peleado con tu papá? Sí, don Arquímedes me escribía poesías. ¿Qué decían las poesías? No se las pienso mostrar, pero en una me decía que yo era la niña del balde. ¿Por qué? Porque una vez me regaló un balde. Mejor lo dejo, porque me espera mi hermana. ¿Sabe que soy poeta? Escribí mucho de Arquímedes. Por eso me cargaban. Decían que estábamos enamorados, pero eso es mentira. Estoy cansada de que me hagan quedar como una loca del pueblo, dice Mirela, antes de entrar en la pensión. Otro de los amigos de Pucho era Claudio Antonio Caquilpan Huenupán, un chileno que compartió celda con Pucho y se convirtió en su cliente. Mira desconfiado detrás de la reja de la casita donde vive. No quiere fotos ni dar su nombre, como la mayoría de los personajes en este relato, pero al final cede. Muestra el documento de identidad que consiguió gracias a las gestiones de Arquímedes. Era un buen hombre. Teníamos largas charlas. Si podía ayudar, ayudaba. Hablábamos mucho de mujeres. La charla con Claudio se agota en sus pocas palabras. Eliud le agradece y propone seguir visitando amigos de Pucho, pero ya anochece en General Pico y en 2 horas emprenderé el camino de regreso. Buen viaje, gracias por recordar a Arquímedes. Se despide Eliud desde la puerta de su casa. Me pregunto qué diría Pucho si leyera esta crónica, qué me diría por teléfono si me corregiría esto que he escrito. Probablemente volvería a hacer lo mismo que la otra vez. La fotocopiaría y la repartiría con su autógrafo entre sus amigos, y quizá estuviera en primera fila viendo la película de Trapero o cenaría viendo la serie de los Ortega.
La salvación para un asesino suele ser el olvido. Sentir el alivio de ser otro, sin el peso de la culpa. Pero Pucho decía, quiero ser recordado por siempre. No le tenía miedo al infierno, sino al olvido. Pucho vivía en la pobreza, pero pensaba como si fuera rico. ¿Acaso su vejez fue parecida a su infancia? La vivió en paz. Nadie puede decir que en su última vida hizo el mal. Desde que salió en libertad en 2008 hasta su muerte en 2013, formó parte de un grupo evangélico. Se hizo amigo de 2 pastores, uno lo recibió en su casa de Santa Rosa, ni bien salió de prisión, el otro lo cuidó hasta sus últimos días en General Pico. Además, ejerció como abogado civil y ayudó a algunas personas que no tenían dinero. A un jubilado le tramitó el documento y asistió a una mujer que le había hecho juicio a su marido porque no le pagaba la cuota alimentaria a su hijo. Tuvo su grupo de amigos con los que comía asado y se juntaban a jugar a las cartas. Al más joven le daba consejos sentimentales. Los Pucho tuvieron finales muy distintos. El tiempo que estuvo en libertad, Alejandro intentó hacer una nueva vida. Se casó con una mujer que le escribía cartas en la cárcel. Trabajó un tiempo en una clínica psiquiátrica y vendió purificadores y filtros de agua hasta su muerte. Silvia, como ya se dijo, murió de cáncer, tenía 2 hijos. De Maguila se sabe poco, se cree que volvió a Buenos Aires. De Guillermo y de Adriana no se sabe nada. Al cierre de este libro, Epifanía había alquilado la casa de Martín y Omar. Un detalle macabro, el sótano sigue tal cual. Incluso en la pared están los agujeros, donde iban las cadenas con las que sujetaron a Bolini de Prado. En sus últimos días, Pucho sentía la muerte dentro de él, algo que lo devoraba. Había encontrado un rival más insaciable e impiedoso que él, capaz de doblegarlo. No podía caminar. Lloraba y la tristeza se le había instalado en la mirada que antes era solo rabia y frialdad. No más paseos, no más diversión, no más monólogos. Perdió todo, hasta la voz de mando. Hablaba como un moribundo. El hombre que antes ordenaba matar, ahora apenas podía hacerse oír. Un hombre que no tenía nada, o sí, quizá tenía todo, sus secretos. El médico le dijo que ni un milagro podría salvarlo. El viejo no creía en médicos, y mucho menos en milagros. Había llegado el fin. Una noche, pocos días antes de cerrar sus ojos para siempre, llamó al pastor y le pidió que cumpliera sus últimos deseos. Quiero despedirme de mis hijos y de mi ex esposa, pero ninguno de ellos quiso hablar con él. Quiero despedirme de mis amigos, pidió luego. El pastor tomó nota. Pucho le dictó 3 nombres, y uno de ellos era el mío. Ese día el pastor discó mi número y me dijo que Pucho quería verme cuanto antes. Supuse que era un artilugio de Pucho para que le hiciera una nota, pero en ese momento no podía imaginar que quería despedirse, y mucho menos que me considerara su amigo. Un día antes de morir le dijo al pastor que lo cuidaba la frase que le gustaría como epitafio. Como dijo un gran emperador romano, dispuse de todo y lo tuve todo, pero no me sirvió de nada.